Bienvenidos a ¿Qué sucede cuando? Un espacio donde entender y resolver problemas cotidianos, con Chema Muñoz y Jesús Soler. Muy buenas a todos, un episodio más de ¿Qué sucede cuando? Hoy vamos a hablar sobre el estrés. Como todos los que nos escuchan sabrán, en el día a día, este es el siglo del estrés. Las personas, por lo general, están bastante estresadas en su día a día. Y lo que pretendemos con este episodio es dar algunas herramientas para intentar bajar esas revoluciones y avanzar sin sufrir tanto. Hola, Chema. Hola Jesús, hola a todos. ¿Tenemos alguna definición sobre el estrés? Del estrés hay muchísimas definiciones, ¿no? Incluso, fíjate que es una de las palabras que parece que más son buscadas en los buscadores de Internet, ¿no? Bueno, el estrés es, digamos, un poco como la sensación de estar bajo mucha presión, tanto emocional como mental. La presión se convierte en estrés cuando te sientes incapaz de salir adelante por ti mismo, ¿no? Todos relacionamos al estrés de una forma diferente y, digamos, podemos experimentar ese estrés por diferentes factores, ¿no? Se puede decir que todos lidiamos con él en una o menor medida y puede surgir, bueno, pues como consecuencia de trabajos, de la vida familiar, algún tipo de problemas sociales, relaciones con nuestra pareja o incluso situaciones financieras, ¿no? ¿Vale? Es cierto que un poco de estrés puede ser algo bueno porque te permite, en muchos casos, crecer tanto física como mentalmente, ¿no? Lo que ocurre es que un estrés crónico y excesivo sí que ya sería, pues, bastante perjudicial, ¿no? Para nuestra salud, ¿no? Sí, eso sería un poco, en general, lo que podemos entender por estrés, ¿no? ¿Y tenemos algún tipo diferenciado? Porque yo he leído y hay bastantes clasificaciones, pero ¿tenemos alguna así que podamos resumir? Bueno, ahí la clasificación es el eustrés, que se podría decir como el estrés positivo, porque nos permite dar una mejor respuesta ante una situación. Es decir, ese eustrés se puede decir que ha sido clave para nuestra supervivencia, porque de una forma rápida nos ayuda a reaccionar ante los problemas y los peligros que pueda haber en cualquier tipo de adaptación al cambio, ¿no? En contraposición, ¿no? En el otro extremo se encontraría el distrés, ¿vale? Que sería un poco el estrés negativo, el estrés malo, el que todos entendemos cuando decimos que estamos estresados. Y se trata de un estado de tensión, dificultad, de desgaste, ¿no? Que de alguna forma, pues, no nos ayuda mucho a resolver ni ser resolutivo en la situación que nos estamos enfrentando, ¿no? Sería un poco como el bloque de positivo y el estrés negativo. El estrés que nos ayuda y el estrés que nos causa cierto malestar o cierto sufrimiento. En ese sentido, yo diría que en parte esto a veces nos pensamos que las emociones que sentimos las sentimos con nosotros y decir que es normal, que a todo el mundo no sucede y que ese estrés adaptativo a corto plazo puede ayudarte incluso a sobrevivir, ¿no? Yo que, bueno, me he dedicado durante un tiempo a formar a policías y militares en cuerpo a cuerpo, en situaciones defensivas con armas, pues el estrés positivo nos puede ayudar mucho a reaccionar adecuadamente en esa situación, ¿no? E intentar mantenernos con vida. O sea, es muy importante en ese sentido, desde mi punto de vista. Correcto. ¿Qué sucede? Que eso, si lo alargamos a largo plazo, ¿no? O ese mismo estrés nos lo llevamos a nuestra vida profesional, porque muchas veces el cerebro no diferencia, ¿no? Los riesgos que son reales de los que son imaginados o Ujú. ficticios. Entonces, si nos lo llevamos a nuestra vida profesional y nos pensamos que nos persigue el león en la oficina, pues ahí es donde, cuando dura mucho tiempo, pues creo que puede traer consecuencias bastante negativas. Y lo último en este sentido que diría es que el ir más estresado, el ir más rápido, el hacer más cosas o tocar más palos no significa que vayamos a tener mejores resultados. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se puede conseguir mucho más estando en control que estando en estrés.
Sin duda, sin duda. Creo que la clave está en eso, ¿no? La clave está justamente tanto en la frecuencia como en la intensidad, ¿no? Si es un efecto muy prolongado y muy intenso, ahí es donde podríamos dirimir entre lo que puede ser un estrés positivo o un estrés negativo, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Eh, yo destacaría también, ¿no? Que fíjate que todo también eh, está en nuestra percepción, ¿no? Es decir, el estrés empieza con nuestras percepciones. Es decir, nuestro cuerpo tiene una reacción muy, digamos, como muy eficaz ante los acontecimientos que nos pueden desencadenar respuestas de lucha y huida, ¿no? Es decir, este tipo de reacción hace que nuestro corazón empiece pues, a palpitar con más fuerza, que los músculos se tensen, que el pulso se acelere, ¿no? ¿Vale? Es decir, el problema viene cuando todas estas reacciones ocurren en esas situaciones que no son peligrosas, ¿no? Y que en situaciones cotidianas, como pueden ser un atascos, una espera o una situación, en teoría, ¿no? Que no nos puede desbordar, pues aparece este tipo de sintomatología. Totalmente. A mí me ha sucedido alguna vez en algún accidente de tráfico que me he encontrado, en alguna situación tensa que he tenido, y quiero aterrizarlo un poco y explicar por qué digo esto del control frente al ir estresado y tocar muchos palos y no terminar ninguno, ¿no? Creo que nos puede dar mejores resultados estar en control, tomar mejores decisiones y, por tanto, también ser más felices, ¿no? El estar calmados pues en todo tipo de situaciones, ¿no? Incluso en las tensas. Entonces, ¿cómo podemos aterrizar esto para tomar mejores decisiones, incluso aunque sintamos estrés? Pues dando el momento presente. Es decir, básicamente con la respiración, ¿vale? A mí me ha funcionado mucho y he formado a otros policías y militares que lo han utilizado también en situaciones tensas, que mediante la respiración traemos, digamos, la percepción nuestra al momento presente. Y eso nos ayuda a calmarnos y a observar también, que sería el segundo paso, observar el entorno, centrarnos en respirar profundamente unas cuantas veces para que el cerebro interprete que estamos en esa situación de control, ¿no? Y una vez hemos hecho eso, entonces sí, pensar adecuadamente, valorar la situación en su conjunto y tomar la mejor decisión, ¿no? Y para esto, aparte de la respiración, cuando no estamos en una situación tan de riesgo, ¿no? Y no tenemos esa presión por tomar una decisión, nos puede servir también dos conceptos que a mí me sirven mucho a nivel personal, que son la regla del 10, es decir, relativizar qué consecuencias va a tener esta decisión que estoy tomando o esta situación que estoy viviendo dentro de 10 minutos, de 10 horas, de 10 días y de 10 años. Y si no va a tener excesivas consecuencias, pues relajarnos. Y también el concepto de comprehendo adventu, que es un poco un concepto estoico de Marco Aurelio, que dice que tengamos una vista de pájaro de las cosas y seamos conscientes de que no somos tan importantes, de que en el universo nuestra existencia no es tan importante y que por tanto hagamos lo que hagamos, va a estar bien. Es decir, yo siempre esto lo resumo en que somos una cebra más en la sabana, ¿no? Entonces, creo que es importante estos 3 aspectos, ¿no? Respirar, venir al momento presente, tener esa vista de pájaro de la situación y también la regla del 10 que nos puede ayudar a relativizar. Totalmente, mira, esas técnicas de control que tú has mencionado son muy buenas, muy fundamentales. También yo añadiría ahí conocer cuál es la causa de nuestro estrés, es decir, identificar qué es lo que nos produce estrés, ¿no? De esta forma, incluso podemos hacer un listado, ¿no? De esas causas y una vez que tengamos ese listado podemos intentar comprender qué es lo que me genera ese estrés, ¿no? Y así, ya teniéndolo identificado, sí que podremos hacer cambios que nos permitan poder lidiar con él, ¿no? ¿Vale? Es decir, también yo evaluaría la frecuencia del estrés, ¿no? Es decir, ¿es una situación específica o es una situación permanente, ¿no? Fundamental, identificar los pensamientos que son estresantes, ¿no? Lo que tú decías antes, la secuencia de ese pensamiento me genera esa emoción, ¿no? Pues evidentemente, pues de alguna manera también identificar esos pensamientos, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos están muy relacionados con el estrés? Pues los debeísmos, ¿no? Es decir, las cosas que tengo que hacer, los debería, los debes, ¿no? ¿Vale? Es decir, que nos podemos sentir estresados si no seguimos estos debes que nos imponemos o nos imponen, ¿no? O un pensamiento catastrofista, ¿no? De que
oye, de que todos los problemas, quizás incluso pequeños, los podemos considerar o clasificar como horribles, ¿no? O el pensamiento dicotómico de todo o nada, donde no podemos ver, pues, digamos, como situaciones intermedias, ¿no? O blanco o negro, ¿no? O esa visión catastrófica que tenemos sobre los diferentes temas que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que identificar esos pensamientos, ¿no? Nos da mucha capacidad de intervención, saber exactamente las fuentes que me generan estrés y analizarlo desde el punto de vista de la frecuencia en la que me ocurre, creo que también es un punto de partida importante para poder luego manejar estas situaciones de estrés, ¿no? Que con todo lo que tú has aportado de la respiración, de la regla del 10, etcétera, la visión de pájaro, pues también como que nos puede ayudar a lidiar con ello, ¿no? Totalmente. Se me ocurre en relación con lo que comentas que a mí me ha servido mucho, muchas veces, hacerme 3 planes. Es decir, ¿qué voy a hacer si esto sale genial? ¿Qué voy a hacer si esto sale normal? ¿Y qué voy a hacer si esto sale muy mal? ¿No? Entonces, con esos 3 planes, pues también te haces otra perspectiva de lo que puede suceder. Ujú. Muy Sí, bien, y cambiar un poco muy bien. nuestra posición hacia el problema, ¿no? Es decir, cómo nos colocamos de manera que podamos verlo de diferentes perspectivas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y puede ser, pregunto, Chema, ¿puede ser que sea ese el problema, que muchas veces no paramos a identificar las causas del estrés? Y por eso seguimos siempre en el mismo bucle. Sí, fíjate que en parte es porque es como muy difícil, ¿no? Cuando nos estamos en una situación de estrés, un estrés permanente, ¿no? Un distrés, por llamarlo de una forma mucho más técnica, ahí puede ser muy difícil incluso identificar esas posibles causas, ¿no? Hay que hacer como un ejercicio de pararse, evaluar, analizar, ¿no? Y identificar esas causas, ¿no? Ver, como he dicho anteriormente, qué pensamientos hay ahí, están anteriores, ¿no? ¿Por qué estoy funcionando de la forma que estoy funcionando, ¿no? ¿Qué es lo que me hace llevar a la situación en la que estoy, ¿no? Y creo que ahí, fíjate, creo que nos puede venir muy bien, pues, aprender a organizar el tiempo, dedicar tiempo para el descanso, practicar técnicas que pueden ser de autocontrol, fomentar relaciones sociales o cuidar incluso nuestra dieta, el deporte, ya sabemos que el deporte está en todos los posibles beneficios, ¿no? Incluso una buena higiene del sueño. ¿Sí? Y en caso también, ¿no? De no conseguirlo por nuestros propios medios, ¿no? Por mucho que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿no? Para atajar el problema, acudir a un profesional que nos pueda guiar en un proceso terapéutico y que nos pueda ayudar a manejarlo antes que las consecuencias puedan ser bastante graves, ¿no? No nos olvidemos que el estrés pues tiene, digamos, como bastante consecuencia fisiológica y eso es importante en el sentido de poder solucionarlo, ¿no? ¿Vale? ¿Y cuál sería la línea roja? ¿Cuál sería la línea roja para buscar ayuda en este sentido? Pues yo creo que la línea roja estaría en aquello que nos pueda incapacitar o que nosotros entendamos que no podemos más, ¿no? Que tenemos una sensación ya de agotamiento que nos incapacita y que nos está afectando en otras áreas de nuestra vida. Nos está afectando a nivel familiar, nos puede estar afectando en el rendimiento laboral, nos puede estar afectando en nuestras relaciones sociales, estamos entendiendo que hacemos conductas que no son propias de nosotros mismos, ¿no? Que realmente no nos sentimos bien, que incluso ni nos apetece, pero nos está incapacitando. Ahí es donde ya sería un poco el darnos cuenta que quizás una ayuda profesional nos podría bueno, pues, venir muy bien en esa resolución de nuestro estrés. Muy bien, pues vamos con las tips finales para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Yo, además ya te digo, de toda la identificación de las causas, la frecuencia y los pensamientos, yo lo que diría, ¿no? Lo que podría aportar es una mejor organización, ya que en muchos casos el estrés viene porque nos sentimos abrumados, ¿no? Entonces, la utilización de agendas,
bueno, que pueden ser de una manera temporal, sobre todo hasta que manejemos esa situación de estrés, ¿no? Ahora tenemos dispositivos móviles, tecnología, que nos pueden incluso ayudar de una forma mucho más sencilla, ¿no? El tema de la organización, ¿no? Hacer una lista de tareas pendientes, ¿no? Incluso dividir esas tareas en qué partes son manejables, ¿no? Eh, También podríamos incluso esas tareas dividirlas, ¿no? Hacerlas en diferentes momentos, en diferentes etapas. Un clásico, aprender a decir que no, ¿vale? Es decir, si ya vemos que estamos a tope y que ya no cabe nada más, decir no, porque lógicamente, ¿no? Si hemos dicho que el estrés viene precisamente por esa carga, si tenemos que de alguna manera, utilizando esa comunicación asertiva, decir no, pues oye, no podemos, porque el día tiene el tiempo que tiene, nuestra capacidad tiene la que tiene y entonces en muchos casos tenemos que entender, ¿no? Que no podemos llegar a todo. Fíjate, como va muy relacionado también con tareas, aprender a delegar, ¿vale? Hay cosas que sí que podemos delegar en otras personas, confiar en otras personas, si es necesario formar un equipo, si es necesario compartir, si es necesario aquello que me genera ese estrés, por eso la importancia de identificar esas causas del estrés, pues simplemente delegarlo a los demás, ¿no? Tener un entorno limpio. La limpieza está, fíjate, muy relacionado con el desorden, ¿no? Entonces, tener, por ejemplo, tu coche limpio, tu oficina, la casa, ¿no? Puede ser también un bienestar también mental, ¿no? Entonces, creo que también en ese sentido nos puede ayudar, ¿no? ¿Vale? Escuchar música, ¿eh? Incluso la aromaterapia puede ser algo muy bueno, ¿no? Fíjate, ¿no? El aroma de lavanda y el aroma de naranja, pues está relacionado con la reducción de los niveles de estrés y ansiedad. Tomar un baño, realizar tareas nuevas, ¿no? Tomar el sol, reírnos. La risa es la mejor medicina. Fíjate que en muchos casos se está recomendando incluso para aquellas personas que tienen ansiedad del hablar en público, el reírte, ¿no? Provocar tú la sonrisa antes de ese encuentro, pues para producir una mejor relajación, ¿no? El yoga, la meditación, ¿vale? El mindfulness, la atención plena en ese sentido, ¿no? Es decir, que, sí, nuestra dieta también puede ser importante, ¿no? Es decir, que ahí tenemos, fíjate, muchísimas herramientas que tenemos que también valorarlas si realmente en qué nivel tenemos pues todo esto, ¿no? Que hemos comentado. Pues totalmente relacionado con esto y totalmente de acuerdo con esto. Si lo que tenemos que hacer, voy a dar un poco 2 puntos de vista, ¿no? En el momento en el que estamos sintiendo el Ujú. estrés y, por ejemplo, pues, en el peor de los casos, ¿no? Hemos tenido un accidente, hemos pinchado una rueda, lo que sea, y nos hemos puesto nerviosos, ¿no? En ese momento concreto. Tenemos que parar, observar el entorno, respirar profundo y a mí me ha ayudado mucho, a veces, incluso la piel, ¿no? El sentir, por ejemplo, si hace frío en la calle, el sentir el frío en la piel y centrarnos en eso por un momento, nos hace también aterrizar en ese momento presente y poder tomar mejores decisiones. La meditación, obviamente, me parece fundamental, ya hablaremos de ella a lo mejor en Ujú. otro episodio. Ujú. Y luego ya más a nivel estratégico, digamos, importantísimo lo de organizarse, pero dentro de organizarse, priorizar. Desde mi punto de vista, lo que va a terminar Ujú. con este son 2 cosas, priorizar y flexibilizar, ¿no? Entonces, si somos capaces de priorizar lo que es importante y lo que es urgente, no solo urgente, como suele pasar, vamos a ser capaces de Ujú. seleccionar únicamente las tareas que son importantes y que nos dan los mejores resultados. Y entonces, pues vamos a poder estar mucho menos estresados y conseguir muchos más resultados. Y luego también ser flexibles, que a mí me sigue costando conmigo mismo, y relativizar. Es decir, que cuando hemos planeado algo, pero no se puede hacer por cualquier razón que no depende de nosotros, también saber soltar y ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos y continuar. Y eso sería un poquito lo que yo diría de resumen. Sí, fíjate, escuchándote, Jesús, se me ocurre también otra que quizás puede ser muy buena, ¿no? El mantener un buen diálogo interno con nosotros mismos, ¿no? Hablarnos con nosotros mismos y plantearnos, bueno, pues todas estas cuestiones, ¿no? A través de autoinstrucciones o a través de mantener un diálogo que sea, en cierto modo, bueno, pues compasivo y al mismo tiempo también
muy objetivo, ¿no? Poder hacer todo este tipo digamos, de diálogo que nos mantenga y que de alguna forma nos pueda ayudar a manejar esa situación de estrés, ¿no? Que yo también añado, ¿no? Y que lo dejo abierto para, igualmente, para otro posible capítulo, ¿no? Tener en cuenta que el estrés y la ansiedad, por ejemplo, aunque tienen aspectos muy comunes, pero fíjate, sí sería bueno distinguirlo, que el estrés se atribuye a algo externo y algo temporal. Cuando desaparece esa fuente estresora, ¿vale? Y eso yo creo que es muy importante para ayudar a lidiar con él. Es decir, si yo esa fuente estresora la modifico, la adapto y si puedo la elimino, pues me va a desaparecer ese estrés, ¿no? A diferencia de la ansiedad, que tiene más un componente interno y quizás sea más difícil de poderlo manejar, ¿no? Pero fíjate como que ese estrés es bueno saber que identificar y poder realizar todo este tipo de cosas bueno, que hemos hablado y que pueden ayudar a manejarlo mejor, como tú bien definías, esta enfermedad del siglo XXI, bueno, que nos ha tocado un poco ir con... Muy bien, Chema. Pues interesantísimo este tema. Y ahora me dirijo a ti, oyente de este podcast. Si este contenido te ha gustado, te gustaría participar con nosotros, te animo a ir a quesucedecuando.es. Ahí puedes dejar un audio, una frase sobre lo que te gustaría o el tema que te gustaría que desarrollásemos y tratásemos en este programa. Gracias por escuchar hasta el final y también puedes, por supuesto, puntuarlo y compartirlo con las personas a las que creas que les puede venir bien. Creo que es un tema interesante y con el que vamos a ayudar o podemos ayudar, contribuir con nuestro granito de arena a muchas personas en su día a día. Así es, Jesús. Esperamos haber contribuido con nuestros oyentes y encantados de que nos ayuden a hacer nuestros siguientes capítulos con su participación, que estaremos encantados de recibirlas bueno, y de poder aportar ese granito de arena que aportamos desde qué sucede cuando. Muchas gracias por escuchar hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio.